A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Buenos días, ecuatorianos. Para mí es muy placentero y es un honor realmente tener aquí la presencia en este día del economista Mauricio Pozo, conocido desde luego por todo el país, su trayectoria muy amplia, valiente, inteligente, en favor de los intereses del Ecuador. Le he pedido que comparezca en esta mañana aquí con nosotros para que nos dé su punto de vista, su apreciación sobre la situación del país desde el punto de vista político y económico. Sin más, le ofrezco la palabra y escuchemos. Muchas gracias, Edwin, por la oportunidad y estos minutos para conversar. Tal vez empezar indicando que si nosotros recordamos el episodio donde gana las elecciones del presidente Daniel Noboa y sus primeras declaraciones, inclusive antes de posesionarse, hubo un viaje que realizó con su equipo de trabajo o parte de él a los Estados Unidos, estuvo en Washington y Nueva York. Fueron declaraciones poco afortunadas, diría yo. No hubo una buena apreciación y lectura por parte de los mercados y de los propios organismos internacionales. Ese proceso, creo yo, desde esa fecha, ya una vez posesionado el presidente, hasta la presente fecha que estamos hablando ya de los 100 primeros días que se llama, yo diría, tiene un saldo a favor. Me parece que el presidente Noboa como que al principio no tenía la suficiente profundidad en el análisis o no estaba lo suficientemente claro cuál era la herencia económica que recibía. A pesar de que se hizo un diagnóstico que el gobierno envió a los medios de comunicación, que estaba, yo diría, bastante bien hecho, pero las acciones no se correspondían con ese diagnóstico. Se enviaron, recordemos, 2 leyes económico urgentes a la Asamblea, se aprobaron las mismas, la una de empleo juvenil, la otra en el tema energético, pero estas leyes, sin tildarles que eran negativas, yo creo que buscaban algo positivo a la final, pero de ninguna manera resolvían el problema con el que se heredaba la administración del presidente Noboa. Pero decía, este proceso ha ido mejorando en el tiempo y me parece a mí que a la fecha él tiene mucho más claro, está mucho más cercano de la profundidad de la crisis y del problema, y yo creo que eso es positivo. Y tanto es así que se han dado algunas acciones, el tema de la ley tributaria, los anuncios de los subsidios a los precios de los derivados de petróleo, la búsqueda de apoyo internacional y encima con la contribución adicional que le hace la propia Asamblea con estas contribuciones especiales que, por cierto, no parece que es tan legal, pero creo que por compromiso político van a terminar aceptando. Me refiero a los aportes de los bancos, de las empresas, de las cooperativas, pero en resumen, creo que el presidente en su conocimiento del tema y lo que tiene que hacer ha ido de menos a más, ha ido mejorando en el proceso. Ahora está mejor. Obviamente esto no es una carrera de velocidad, hay que verle en el tiempo, en lo que le queda, porque son apenas 100 días del ejercicio de la función de la presidencia. Hay que ver en lo que le queda cómo va evolucionando, cómo va avanzando
y si además incorpora reformas de fondo y estructurales que creo que son importantes. Ciertamente. Ahora, quizás valdría la pena que nos expliques tu punto de vista sobre la situación del IVA. Claro. A ver, aquí no hay consenso entre los economistas y algunos comentaristas del tema, en el sentido de que muchos opinan y dicen cómo puede ser que en un momento donde el país no crece, que efectivamente es así, el país no crece, se aplique un tema tributario, un ajuste tributario, en este caso del IVA. Yo creo que esto hay que verlo en una perspectiva un poco más amplia. ¿A qué me refiero? El Ecuador adolece de dos grandes problemas de este momento. Un problema de seguridad y un problema de las finanzas públicas y de la parte económica. Estos dos problemas, estas dos situaciones son, yo diría, permanentes, no son temporales, y por lo tanto las decisiones y las acciones que se adopten tienen también que ser permanentes y no temporales. ¿Qué es una decisión temporal? La amnistía tributaria, por decirlo de alguna manera, que no me gusta mucho, peor aún que sea muy repetitiva, pero en la práctica no podría ser una decisión de todos los años entrar en amnistías. El tema de la contribución especial de bancos, cooperativas o empresas, también eso es temporal. O el valor que pagarían las empresas de telefonía celular para renovar sus permisos de operación en el Ecuador, eso tampoco podría ser una decisión permanente si no es temporal. Entonces, decía yo, estas decisiones temporales ayudan a pasar el río, pero no resuelven el problema de fondo. Hay que adoptar decisiones de fondo. En ese sentido, decía, hay que ver el ajuste del IVA con esa lectura, una visión amplia de que ahí sí tenemos una decisión permanente, y si esto se acompaña con decisiones de gasto, que donde están el tema de los subsidios a los derivados, está el tema del manejo de la nómina, está el tema de cuántas empresas quedan y cuántas pueden salir o cuántas empresas públicas se pueden fusionar, la renegociación que tiene que darse en el tema de la deuda, la reestructura de la seguridad social y la reforma integral a esta institución, etcétera, podrían entenderse, por lo tanto, como un programa económico mucho más completo, y sobre esa base juzgar lo del IVA. No creo yo que porque el IVA sube del 12 al 15 va a generar grandes problemas de contracción económica. Puede darse en el inicio, porque no es la primera vez que se adoptan estas decisiones, puede darse que al inicio hay una reducción de ventas, pero para que eso se mantenga tiene que haber demanda. Y si no hay demanda no se puede mantener. Si yo quiero pasarle el IVA a un producto y la demanda se me cae, yo voy a tener que buscar algún punto inferior a los 3 puntos de aumento del IVA para poder seguir vendiendo. Entonces no es tan claro ni tan cierto que todo eso pasa al consumidor por un lado, y que la gente no demanda más por el IVA, que por cierto el IVA es de los más bajos de la región. Si no demanda más porque no tiene trabajo, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal, porque los costos de producción de las empresas son altos, producto de un esquema laboral caduco que no se compadece con las exigencias actuales, por costos de importación altos, porque los aranceles son altos. Por eso probablemente la gente no demanda, más que porque el IVA vaya a subir del 12 al 15. Entonces yo diría, no es tan claro el que eso va a generar grandes problemas de contracción. Yo ahí no comparto la lectura que tienen algunos colegas, y la experiencia lo dice así. Habrá que ver obviamente en el tiempo cuál es el resultado, pero también insistir en que hay que ver esto como una lectura mucho más global y amplia para entender por qué se toma una decisión. Creo que es bastante más perjudicial no tener financiamiento para la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada que destinar recursos para un objetivo que a todos nos preocupa.
Naturalmente. Ahora el IVA, sí, siguiendo con lo del IVA, se habla de que existen unas preasignaciones. ¿De qué se trata esto? ¿Nos podrías explicar? A ver, todos los ingresos del Estado, por distintos conceptos, tienen beneficiarios. Esos beneficiarios significa que parte de esos recursos se preasignan para determinados beneficiarios. Te doy un ejemplo de un beneficiario. El asunto de las transferencias a gobiernos seccionales. Uh-huh. El 10% del ingreso petrolero y el 20% del tributario se preasigna para las transferencias a los GATS, prefecturas, municipios. Obviamente aquí lo del IVA rige bastante menos. Hay participación, por ejemplo, en los ingresos tributarios para Solca. Uh-huh. Hay una preasignación. El 40% de las pensiones de la Seguridad Social como obligación del Estado es una suerte de una preasignación también. Esas son las preasignaciones. Para universidades. Para universidades, ¿no? Escuelas politécnicas que dependan, que sean públicas o cofinanciadas, que se llaman. Entonces todo eso efectivamente existe. Ahora, hay también una discusión que decían, bueno, el IVA no rige para la canasta básica, lo cual es verdad. No, el IVA no se aplica al aceite, a los huevos, al arroz, al azúcar, pero sí a los repuestos, por decir. Entonces, si sube los repuestos y la persona consume, va a tener un impacto, y si esos repuestos o partes y piezas participan en el proceso alimentario, capaz si hay algún tipo de influencia. Pero yo creo, repito, que las razones por las cuales la gente, los actores económicos, que ya podemos llamar las empresas, las personas, las familias, no demandan más, no está tanto atado al IVA, sino a las otras razones que expliqué. Claro. Ahora, ¿cómo le ve el resto del mundo al Ecuador? Vale decir, la banca, los financieros. ¿Cuál es la visión? ¿Cómo la fijas? Bueno, el Ecuador no ha sido un país lamentablemente caracterizado por tener una perseverancia en la política económica. No es que hemos visto a lo largo de varios gobiernos una línea sola de acción, que por cierto sí lo ha tenido el Perú. Ajá. El Perú esa línea lo ha mantenido desde el gobierno de Fujimori a la fecha. Estamos hablando de ¿qué? De más de 30 años. Claro. Y Toledo, García en su segundo periodo, todos, Kuczynski, etcétera, han tenido la misma línea. Y a pesar de los problemas políticos del Perú, que han sido muchos, delicado, el tema económico ahí se mantiene y tiene un riesgo país de 180 puntos. Formidable. Entonces, un poco lo que quiero decirles con eso, que el Ecuador no ha sido lamentablemente bien visto por esas razones, entre muchas otras. Pero sí hay que reconocer que en el actual gobierno, en el corto periodo que está, ha habido una ganancia importante en la lectura externa del Ecuador. El riesgo país ha bajado a 1.340 cuando estuvo sobre los 2.000 puntos. No es una cifra, no es una cifra pequeña, es una cifra importante. ¿Sigue siendo alta? Sí. ¿Tiene que seguir bajando? También. ¿En qué tiempo, en qué proporción? Eso hay que verlo, cómo nos miden los mercados, pero yo creo que ha ido ganando de menos a más la imagen en este tema, y además hay una buena predisposición de los multilaterales de ayudar al Ecuador. Lo del Fondo Monetario y el resto está dispuesto a ayudarle, pero sí querían ver un programa económico. Naturalmente. Y ahora ya estamos viendo algo mejor de lo que estábamos observando hace pocos meses atrás. Así que yo, al contrario de algunos colegas que son bastante pesimistas, yo soy menos pesimista, o digámoslo, soy más optimista. Yo veo las cosas, no porque se vayan a resolver este año todos los problemas, ni porque el país no va a crecer este año, no va a mejorar el empleo, pero es distinto ordenar un poco las piezas para que tengas una opción posterior de crecimiento, que mantener desordenadas las cosas, y eso obviamente cierra las puertas para después esperar una mejor recuperación. Entonces yo creo que hay que verlo en esa perspectiva, la situación. Pero reformas de fondo hay que hacer. Tamaño del Estado, tamaño del Estado, eso es un problema terrible. Totalmente de acuerdo. La reforma a la seguridad social, que no va solo por el tema pensional, va por el lado de la salud también,
que ese es otro problema. Requerimos una reforma laboral, hay que ver en qué manera, este es un tema más de los abogados, pero ahí hay un tema que tenemos que caminar. Se requiere una reforma arancelaria de igual forma, que nos permita abaratar los costos de importación de materias primas, bienes de capital. El arancel en el Ecuador promedio es el doble de Colombia y Perú. Sí. Entonces, yo creo que hay bastantes cosas por hacer en el campo de la reinstitucionalización, y algo bien importante que se habla realmente poco: la calidad del gasto público. No es solamente la cantidad, sino la calidad lo que debe importar. Te doy un ejemplo. A ver. La ley dice que para el año próximo, el 25, tienes que asignarle hasta el 6% del PIB a la educación y hasta el 4% a la salud, que es bastante plata. No se ha cumplido eso porque no ha habido la plata, a pesar de que esté en la ley. Claro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no dice en ninguna parte en qué. O sea, yo le meto plata a la salud, pero no digo en qué voy a gastar, cuáles son los indicadores, qué resultados debo buscar. Eso no tiene sentido. Entonces es plata medio sin rendición de cuentas, que no me parece. Igual en el caso de los GATS. Los gobiernos seccionales también deberían rendir cuentas, como llaman los americanos, de la accountability. Es decir, deberían decir en qué gastan la plata, que creo que es algo fundamental, porque a veces no es un problema solo de plata, de que falta plata, es un problema de gestión y de administración. Naturalmente. Y claro, ahí está nuestra asamblea, como ves. Bueno, la asamblea ya sabemos a qué juega, o mejor dicho, nunca sabemos a qué juega. Es impredecible lo que puede pasar ahí. En cosas hay cierta línea, en otras no hay ninguna. Se ve una alianza entre tres grupos políticos, pero en ciertas cosas no están aliados. No es claro. No es claro hacia dónde. Lo que sí me parece que es claro es que lamentablemente son pocos los asambleístas que tienen un perfil como para esa responsabilidad. Eso sí me preocupa, porque una gran mayoría, lamentablemente, creo yo que no tiene el perfil ni las condiciones. Ni la calificación. Para absolutamente de acuerdo, y es una pena para nosotros, para los ecuatorianos. Sí, es bueno, un poco es la representación de lo que somos, y hay que mejorar sin duda alguna, pero creo que muchos de los problemas que hemos tenido ha sido también por esa razón. Muchísimas gracias, Mauricio, estupendo tu participación, como siempre, positiva para la visión de cómo se nos ve, además, desde fuera a nuestro país, que es importante, y hay que poner mucha atención por parte del gobierno en esa línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,